Estaban grabando eso. Sí, yo sí. Apenas lo voy a poner. Vamos a empezar pues. Bueno, porque tengo exactamente 40 minutos. Bueno, entonces vamos a empezar lipogénesis. Bye, nos vemos en quinto. Que circule. Ok, génesis, también hay otra manera de que esta ruta metabólica se le nombre. En los libros a lo mejor no la van a encontrar como lipogénesis, de una vez para que lo puedan ubicar. Se le llama síntesis de nuevo de ácidos grasos, también se le conoce, es lo mismo. Síntesis de nuevo de ácidos grasos es igual que lipogénesis. Ahora, la lipogénesis llega desde la molécula de acetil-CoA hasta formar un ácido graso. El ácido graso que se va a formar se llama ácido palmítico. ¿Cuántos carbonos tiene el ácido palmítico? 16. ¿Cuántos carbonos, Vázquez, tiene la molécula de acetilcoenzima A? No sé. ¿Cuántos carbonos tiene la molécula de acetilcoenzima A? Forman 6, ¿no? O sea, 4 y 2. ¿2? Parece que el piruvato era de 3 y luego se descarboxila y queda de 2. Ahora, lo que yo les voy a enseñar es cómo una molécula de 2 carbonos crece hasta 16 carbonos. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Okay? Entonces dice, cuando la ingesta supera las necesidades energéticas, el exceso se almacena como forma de grasa. El exceso de azúcar en nuestro cuerpo se convierte en grasa. ¿Okay? Los restos de acetil-CoA provenientes de la betaoxidación y de la degradación de la glucosa. Ah, caray. Quiere decir que lo que quede o lo que se formó en exceso de alimentación y de ayuno se va a formar en grasa. El exceso. Y es uno de los problemas que más tenemos hoy en la población, el sobrepeso o la obesidad, que obviamente eso nos puede ocasionar algún tipo de enfermedad de tipo metabólica, ¿verdad? Dice, y esos pueden utilizarse para sintetizar nuevos ácidos grasos. Entonces, ¿cuál es la molécula inicial para formar ácidos grasos? Acetil-CoA. Ahora, pero recuérdense que ¿dónde se lleva a cabo la lipogénesis o la síntesis de ácidos grasos? ¿En qué organelo celular? Citoplasma. Entonces, ¿qué necesito primero hacer? Sacar el citrato de la mitocondria del citosol. Voy a usar mi resortera, mi lanzadera de citrato. Lo primero que tengo que hacer, que cuando ya hay mucho acetilcoenzima A, cuando hay mucho NADH, se tienen que inactivar las enzimas alostéricas. Entonces, ya lo que voy a hacer es sacar el citrato de la mitocondria al citosol. Y cuando ya forme, cuando ya saque el citrato al citosol, ¿cuántos carbonos tiene el citrato? A ver, ya les dije que el acetilcoenzima A tiene 2. El citrato sale de oxalacetato y acetilcoenzima A. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene oxalacetato? 4. 4 y 2, 6. Entonces, voy a sacar una molécula de 6 carbonos para convertirla en una molécula de 2. Es lo que vamos a ver, ahorita se los voy a explicar. Estos se incorporan al glicerol. ¿Quiénes son estos? Los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos que se lleguen a formar en el citoplasma, en el citosol, se van a incorporar al glicerol. Ahora, en el citosol hubo glucólisis y se formó glicerol 3-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya de ahí ya lo tengo. ¿Cuáles son los dos sitios de síntesis de ácidos grasos? Órganos. Adiposo y el hígado. Ahora, los triglicéridos que se lleguen a formar en el hígado no pueden permanecer ahí porque no es sitio de almacén, es sitio de síntesis, pero tienen que ser transportados, ¿sí?, a tejido adiposo. Bernardo, dime por favor, ¿qué tipo de molécula puede transportar los triglicéridos del hígado al tejido adiposo? Excelente. VLDL, una lipoproteína. Ahora,
Acuérdense que se pueden sintetizar. ¿Por qué se pueden sintetizar ácidos grasos en el hígado? Acuérdense que más del 60% de la glucosa se metaboliza en el hígado, pero si hay mucha energía, esa energía se tiene que canalizar a ácidos grasos, ¿estamos de acuerdo? En el citosol de los hepatocitos. Y entonces se van a unir con el glicerol, porque acuérdense que el citrato está en mitocondria, lo estás llevando al sitio donde se hizo glucólisis y se generó el glicerol. Los unes, hace síntesis de triglicéridos y ahora sí, los necesitas sacar, no se pueden quedar ahí. ¿Qué pasaría si los triglicéridos se quedan ahí? Te va a dar hígado graso, esteatosis hepática, ¿estamos de acuerdo? Entonces se te va a empezar a inflamar. ¿Sí? Es como si hubiera una glucogenopatía, como si hubiera una enfermedad por acumulación, ¿estamos de acuerdo? Entonces eso estaría pasando. Dice, estos se incorporan al glicerol para ser almacenados en forma de grasa de depósito. La síntesis de ácidos grasos de hasta 16 carbonos ocurre en el citoplasma y se conoce como síntesis de novo. Ahora, aquí van a escuchar esta primera palabra, elongación. Elongación es la unión, el crecimiento, alargar. Entiéndase que la elongación es crecer, alargar, aumentar. La cadena de ácidos grasos se realiza en las mitocondrias. La elongación de los ácidos grasos se realiza, dice, en las mitocondrias. Pero primero vamos a formar ácidos grasos. Ahora, ¿para qué sirven los ácidos grasos que se generan después de un índice hipercalórico? O sea, no es tan malo, pero no en exceso, fíjense. Para ésteres de colesterol, o sea, forman parte de la molécula de colesterol. ¿El colesterol para qué sirve? Síntesis de sales biliares, estructura de membrana celular, se ocupa para hormonas esteroideas y sexuales. Los ácidos grasos se ocupan para fosfolípidos de membrana. ¿Para qué ocupo fosfolípidos? No solamente por estructura. Lado izquierdo, eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y demás, ¿no? Y triglicéridos. Entonces, pues no es tan malo hasta cierta manera que se formen los ácidos grasos y por ello los triglicéridos, pero no en exceso. El problema que el exceso te va a ocasionar, pues obviamente es una hipertriglicerinemia y te puede ocasionar pues alguna resistencia a la insulina con el paso del tiempo o síndromes de hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense bien qué es lo que va a suceder. Ese es un diagrama muy como compacto, pero para que me lo entiendan rápido. Miren, tienen la glucólisis, entra el piruvato a la mitocondria, se oxida, se convierte en acetilcoenzima A. Si ustedes se fijan, empieza el ciclo de Krebs, pero tiene que salir el citrato por la lanzadera. Ahora sí se fijan que el citrato, cuando sale al citosol, se convierte en una molécula de 4 y 2, oxalacetato y acetilcoenzima A. El oxalacetato va a tener que entrar, pero va a tener que entrar en forma de malato o en forma de piruvato. Ahorita lo vamos a ver. El acetilcoenzima A es el que va a empezar a formar síntesis de ácidos grasos. Ahora fíjense, arriba, flecha para abajo, beta-oxidación. Cuando yo degrado los ácidos grasos por lipólisis, los ácidos grasos tienen que sufrir oxidación en las mitocondrias y que van a convertirse en acetilcoenzima A. O sea, vuelven a su origen. Yo saco los ácidos grasos del acetilcoenzima A y cuando yo los vuelvo a degradar para usarlos como fuente de energía, vuelven a su origen acetilcoenzima A. O sea, nada más dan vuelta. Y luego fíjense, a partir del acetilcoenzima A, dice que se pueden formar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son ácidos grasos. Pero acuérdense que eso nada más sucede en ayuno. Los cuerpos cetónicos también se forman en el hígado, nada más. Acetilcoenzima A proveniente de los hidratos de carbono y aminoácidos. ¿Por qué aminoácidos? Desaminación. Es utilizado para la síntesis de ácidos grasos. Estos se incorporan al glicerol para ser almacenados como triglicéridos. Y fíjense con lo que dice, cuando la ingesta supera las necesidades celulares en un índice hipercalórico, cuando como de más o cuando estoy comiendo cada rato. Ahorita me tomé un refresco y unas palomitas de caramelo y un hot dog porque me fui al cine y luego saliendo de ahí vamos por unos tacos con un refresco. Eso es un índice hipercalórico. Es lo que pasó mucho en pandemia, la gente comía más en pandemia desde la casa. Ustedes comieron más cuando estaban recibiendo las clases desde la casa. Y estábamos más tiempo sentados, había más sedentarismo.
Hubo gente que lo aprovechó, hubo gente que lo utilizaba para hacer ejercicio desde casa, pero había gente que no, la mayoría subió de peso. Los ácidos grasos se sintetizan en citosol a partir de acetilcoenzima. El acetil que se produce en mitocondria debe estar disponible en citosol. La membrana mitocondrial interna es impermeable. El citrato es el compuesto que permite disponer acetilcoenzima A en el citosol. ¿Qué necesito? Lanzadera. Son mecanismos de transporte usados por proteínas. Es lo que es una lanzadera como tal. Ahora, ¿sí sabían que las plantas también hacen síntesis de ácidos grasos? También. Ahora, ahorita lo voy a comprobar. ¿Sí han visto que las plantas, la mayoría, pues todas las plantas por lo regular tienen hojas? ¿Sí? ¿Se han fijado que las plantas tienen un brillo? ¿Las hojas brillan? Es grasa. Es parte de su estructura. Pues también los vegetales hacen lipogénesis, hacen ácidos grasos, igual que la célula animal. Pueden sacar el aceite para cocinar. Exacto. ¿De dónde creen que salen aceites? De la aceituna. Es grasa, aceite. ¿Ya entendieron que por qué hay síntesis de ácidos grasos? Dice, al igual que el proceso de la gluconeogénesis es en cierta la forma inversa de la glucólisis, la síntesis de ácidos grasos es la inversa de la betaoxidación. Síntesis de ácidos grasos, betaoxidación de bajada. ¿Sí se fijan? Como glucólisis, gluconeogénesis. ¿Se acuerdan con la flecha azul y roja? Hagan de cuenta que es lo mismo. La síntesis de ácidos grasos es citosólica y la betaoxidación es mitocondrial. El sistema de alargamiento de la cadena del ácido graso se produce en el retículo endoplásmico. ¿Por qué en el retículo endoplásmico liso? Porque es donde se lleva a cabo la síntesis de lípidos. Acuérdense que el retículo endoplásmico rugoso se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Entonces en el liso tiene que ser la de lípidos. Cuando la ingesta supera las necesidades energéticas, el exceso se almacena como grasa. De todos los tejidos, hígado y tejido adiposo, son los más importantes de síntesis. Ahora, fíjense bien, dicen que son los más importantes, pero también ¿quién puede sintetizar más ácidos grasos? Sé que no alcanzan a ver, pero yo se los voy a leer. Riñón, glándula mamaria, pulmón y encéfalo. Ahora, tenemos que analizar por qué estos 4 sitios hacen síntesis de ácidos grasos. Ahora, díganme por qué el riñón tiene que hacer síntesis de ácidos grasos. ¿Qué tiene que ver el riñón? ¿Para qué se ocupan las grasas en el riñón? Piensen un poco. Miren, yo les voy a ayudar con uno y ustedes. Glándula mamaria está hecha de grasa, ¿estamos de acuerdo? Porque es parte fisiológica, estructural de las mujeres sobre todo. Pulmón, ¿para qué se ocupan grasas? Factor surfactante. Encéfalo, cerebrócidos y gangliósidos. Ahora díganme ustedes riñón. Piensen un poco. ¿Para qué se ocuparía parte de grasas en el riñón? No puede ser porque también se lleva como la síntesis de glucosa o algo así relacionado. Síntesis de glucosa, bueno, sí va la glucosa ahí y algo más. No está muy específico lo que me dices. Pues porque la ruta también te lleva a lo de la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Por el gliceraldehído. Pero eso viene de la glucosa. Estoy hablando de síntesis de ácidos grasos. Piensen un poquito, ¿por qué habría necesidad de que haya ácidos grasos en el riñón? ¿Qué se ocuparía sintetizar? ¿O de qué moléculas que hay en el riñón se ocupa y provienen de las grasas? Porque recuérdense que el riñón hace algo que se llama gluconeogénesis, formación de glucosa nueva, que en estado de inhalación
pueden ser utilizados como fuente de energía. Entonces, hay muchas cosas que necesitan irse los ácidos grasos a diferentes sitios, ¿verdad? También dice que ocurre, pero en menor producción, no en alta producción. Ahora, aquí viene un esquema. Fíjense qué es lo que pasa cuando estamos en estado de alimentación. Quiero que vean esta parte de aquí. Entonces, cuando yo estoy en estado de alimentación, ustedes saben, este es el hepatocito y este es el adipocito. Entonces, GLUT2 lleva la glucosa al hígado. Y luego el piruvato, pues entra por la PDH, ¿estamos de acuerdo? Déjenme ver si no está. Voy a borrar. ¿Alguien trae un pedazo de borrador? Un pedazo de borrador. Un borrador para poder hacer las anotaciones. O papel. Traigo este papel. Mira, para poderles explicar toda la conexión que en su momento tendrían que hacer ustedes. Aquí está ayuno y alimentación simultáneamente, ¿eh? Todo va a estar conectado. Y muchas de las cosas que apenas vamos a ver, se las voy a explicar y nos vamos a adelantar un poquito más aquí. Si se fijan, ahí están los activadores y los inhibidores de las hormonas. Entonces vámonos en el caso de aquí. Entonces vamos a poner alimentación. Aquí. ¿Cuál es el GLUT que lleva la glucosa al hígado? GLUT2. Esto es glucólisis, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué necesito para convertirme en acetilcoenzima? Y aquí entro a acetilcoenzima A. Cuando entonces hay un exceso de energía, el acetilcoenzima A va a sacar el citrato y lo saca de la mitocondria al citosol, y el citrato se va a convertir en acetilcoenzima A. Obviamente todavía no decimos por medio de qué enzima. El acetil se va a convertir en malonil por medio de esta enzima. Esta se llama acetilcoenzima A carboxilasa, ¿sí? ¿Quién estimula a esta enzima? Insulina, porque eso sucede en estado de alimentación, ¿ok? Y se convierte en malonilcoenzima A. Entonces, malonilcoenzima A, aquí, es el paso limitante de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ¿quién es la enzima limitante? Esta. Que nosotros la vamos a estar abreviando como ACC. Ok, le voy a estar abreviando. Ahora, ¿ustedes han escuchado un medicamento que se llama metformina? Ok. La metformina es un inhibidor competitivo de esto. O sea, ¿qué es lo que hace la metformina? Te inhibe a esta. ¿Para qué te la inhibe? Para que no estés sintetizando triglicéridos, ácidos grasos, y no subas de peso. Por eso se utiliza mucho para bajar de peso. Cuando un paciente tiene diabetes tipo 2, tiene que llevar una dieta, tiene que usar un tratamiento y tiene que comer bien. Y va a empezar a bajar de peso. Porque estás inhibiendo la enzima limitante para que no formes triglicéridos y no los acumules. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, uno de los medicamentos que actúa sobre la enzima limitante es la metformina. Entonces, y luego de malonil, tiene que pasar una serie de enzimas. El ácido graso sintasa es un complejo de 7 enzimas. Nada más las voy a mencionar, no se las tienen que aprender. Pero ácido graso sintasa es un complejo multienzimático. Así como cuando hablamos de PDH, que era E1, E2, E3. Aquí hay 7 enzimas. Y esas son las que te van a llevar a la síntesis de ácidos grasos. ¿Con quién se va a unir? Con el glicerol, y se va a formar un triglicérido. ¿Cómo saco los triglicéridos del hígado? Por VLDL. ¿Sí?
Cuando van, en el caso, los triglicéridos transportados por la sangre, dice que son sometidos por lipoproteína y lipasa. ¿Y qué es lo que hace? Que esos ácidos grasos puedan ser llevados a diferentes sitios, glándula mamaria, pulmón, encéfalo y tejido adiposo, obviamente. Y le quita el glicerol, y el glicerol pues nuevamente puede irse a la parte de la glucólisis. ¿Sí? Eso sucede normalmente en un estado de alimentación de índice hipercalórico. Ahora fíjense qué pasaría en estado de ayuno. Cuando yo utilizo las grasas, aquí voy a utilizar lipasa sensible a hormonas, que es estimulada por quién? Por la adrenalina y por el glucagón cuando estamos en estados de ayuno. ¿Verdad? Se fijan, está inhibida la insulina, acá está inhibida porque es en exceso calórico, ¿estamos de acuerdo? Está activada la insulina. La insulina, ¿quién está estimulando? A la acetilcoenzima carboxilasa. Acá la lipasa, ¿qué hace? Degrada glicerol y degrada ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿por quién se van? Por albúmina. ¿A dónde? Al hígado. Glicerol se va ¿a dónde? Al hígado, pero no ocupa ayuda de nada. ¿A qué se va el glicerol? Al hígado. A hacer dos cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que quiere hacer gluconeogénesis? Glicerol, lactato y aminoácidos, ¿se acuerdan? O la otra, resíntesis de triglicéridos, a formar más triglicéridos. Se van a ir más con ácidos grasos. Los ácidos grasos que lleguen al hígado van a ser convertidos y activados en esta molécula, acilcoenzima A. Y una vez que son activados en esta molécula, van a pasar por una molécula que la sintetiza la lisina, un aminoácido cetogénico. Se llama carnitina. La carnitina es el transportador de ácidos grasos para que entren a las mitocondrias y sean convertidos y oxidados en acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A que yo genere de los ácidos grasos en estado de ayuno entran al ciclo de Krebs, o las moléculas de acetilcoenzima A que no logren entrar a Krebs se van a formar cuerpos cetónicos. ¿Y a dónde se van los cuerpos cetónicos? Porque el hígado no los puede convertir en energía, pero sí los puede hacer cerebro, corazón y músculo en cetólisis, otra ruta metabólica. Esto ya lo habíamos mencionado, en digestión. Yo les estoy diciendo así a muy grandes rasgos qué es lo que va a suceder. Este tipo de esquemas espero explicados en los autoestudios. Nada más fue un resumen de lo que vamos a ver. Y que lo que al final del curso tienen la capacidad de entender. Por si les preguntan en consulta, sepan qué contestar. Ayer le preguntaron. ¿Pero por qué le preguntaron? Porque la vieron con el uniforme. Y luego todavía le dicen, te da clases en química Daniel. Pero sí respondió muy bien. Ahora, esta es una de las lanzaderas. Ahí está la doble membrana mitocondrial. Ahora, si se fijan que quiero que nos enfoquemos aquí. Es un ciclo. Voy a empezar de aquí. Entonces, quiero que ustedes me vayan siguiendo ahí. Salida de citrato. ¿Cuándo sale el citrato? Cuando los índices calóricos aumentaron. Mucho acetil-CoA, mucho NADH. Entonces, tengo que canalizar toda esa energía a otro tipo de ruta. Biosíntesis de ácidos grasos o síntesis de novo lipogénesis. Salida de citrato por la doble membrana mitocondrial, una molécula de 6 carbonos que es permeable a la doble membrana. Ahora, sí se fijan que el citrato utiliza una enzima que apenas se alcanza a ver aquí, citrato liasa. Acuérdense que la clasificación de enzimas liasa rompen.
sobre todo dobles enlaces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a romper la molécula de citrato en dos tipos de moléculas. En una que se llama acetilcoenzima A y otra que se llama oxalacetato. Esta tiene 2 carbonos y esta tiene 4 carbonos, que esto equivale a los 6 carbonos de aquí. La citratoliasa trabaja con ATP, ¿verdad? Utiliza la coenzima atiol, que ya la habíamos mencionado con el complejo PDH, para nuevamente darle al grupo acetil la molécula de CoA, que aquí está. Y aquí es donde empieza ya la síntesis de ácidos grasos. El oxalacetato se obtuvo de esta enzima y la acetilcoenzima. El oxalacetato tiene 2 caminos de cómo entrar. El oxalacetato se va a convertir en malato. ¿Cómo se llama la enzima que convierte el oxalacetato en malato? Ojo, ¿por qué lo tiene que hacer? Porque no es permeable para entrar, pero malato sí. ¿Estamos de acuerdo? Malato, deshidrogenasa, pero obviamente citosólica. ¿Sí? Como va a utilizar energía y como estamos en exceso calórico, sabemos que hay mucho de esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este NADH se va a oxidar. Lo convertimos en malato. El malato puede ingresar libremente y luego convertirse en oxalacetato. Y luego nuevamente el oxalacetato, si se une con acetilcoenzima A, forma citrato. Y podemos volver a sacar más citrato de la mitocondria. El otro caso, el malato se puede convertir en piruvato. ¿Cuál es la enzima? No la habíamos visto. Enzima málica. La enzima málica, ¿sí? ¿Qué está generando? NADPH. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ocupo NADPH? Pues la ocupa la acetilcoenzima carboxilasa. Por eso la está generando. No solamente la vía de las pentosas la generamos, también la generamos durante la síntesis de ácidos grasos. NADPH se los había mencionado mucho, vía de las pentosas, pero también la pentosa se lleva a cabo en citosol, pero también la podemos generar por medio de esta enzima. Porque la acetilcoenzima carboxilasa, la enzima limitante, ocupa NADPH para trabajar. Ya lo está preparando. Se genera CO2, NADPH, y entonces se convierte en piruvato. Ahora, ustedes saben que el piruvato también puede entrar libremente por la vía translocasa. ¿Sí se acuerdan, verdad? Okay. ¿Por qué se tuvo que convertir en malato en piruvato? Pues para obtener el NADPH, porque aquí yo no tengo al alcance pentosas, pero sí puedo generarlo ahí. Por eso se tuvo que convertir en piruvato para generar estas coenzimas. ¿Ok? Piruvato entra libremente, fíjense. ¿Y en qué se convierte el piruvato? En oxalacetato, ya saben, enzima mitocondrial hepática. Piruvato carboxilasa, que utiliza la biotina, que utiliza el bicarbonato, que ya lo habíamos mencionado. Ahora, sí se fijaron que el oxalacetato se puede obtener por 2 vías, piruvato y malato. Y entonces, nuevamente el oxalacetato se puede volver a unir con más acetilcoenzima A porque hay mucho índice calórico. Formamos citrato y otra vez seguimos jalando. Entonces, fíjense las dos formas de entrada, ¿eh? Por malato o por piruvato, pero hay que saber cuáles son las enzimas. Entonces, ahí tengo, ¿cuántas lanzaderas? ¿Cuántas lanzaderas hay? Dos. ¿Oigan? 2 lanzaderas y la vía translocasa. ¿Sí? Ahora, biosíntesis. Ahora, aquí les voy a poner como qué es lo que se necesita. Es como decir, a ver muchachos, necesito, voy a poner aquí el ejemplo, mejor me lo van a entender más rápido. Giovanni, dime cuál es tu platillo favorito de comida. Que digas, eso lo podría comer casi todos los días. Buena pregunta. O constante lo pudieras comer. Un platillo que dices, me encanta. No, pues pollo. Pollo. Ahora, ¿cómo te gusta el pollo? Pues con verdura. Con verduras. Que sano salir. No, me gusta con brócoli. Brócoli. ¿Empanizado o cocido? Nada, cocido. Cocido. Bueno, ¿qué se ocupa para hacer el pollo con verduras que le gusta a Giovanni? Ocupo pollo, ocupo brócoli, ocupo
apio, ocupo zanahoria, calabaza, ocupo agua. ¿Sí se fijan? Entonces deben todos los ingredientes que se ocupan. Se ocupa gas. ¿Sí? Ayer me llevé la sorpresa, ¿no? Que estaba calentando algo así. Y dije, yo estaba esperando, ¿no? Y luego de repente, ay, huele mucho a gas, ¿por qué huele a gas? Ya no estaba ya no había flama, se me acabó el gas. Entonces, es un ingrediente, algo que tú también necesitas, ¿verdad? Necesitas tener gas, necesitas tener la estufa funcional, ocupas las verduras, ocupas el pollo, ocupas agua, ocupas todo. Okay. Lo mismo va a pasar aquí. Todo lo que se necesita. ¿Qué órganos necesitas? Hígado y tejido adiposo, que son los principales sitios de ácidos grasos. En menor proporción, estos cuatro de acá. Sustrato, molécula principal para síntesis de ácidos grasos, acetilcoenzima A. Saben que viene de origen de citrato, por una lanzadera que ocupamos citrato liasa para romper al citrato y convertirlo en oxalacetato y acetilcoenzima A. ¿Vamos bien? Enzimas, enzima limitante, estimulada por insulina. Ocupa esta enzima NADPH, ocupa una vitamina, que ahorita la voy a mencionar, ¿verdad? Y la enzima que va a hacer crecer la elongación de los ácidos grasos. ¿Qué factores o cofactores necesito? NADPH, porque lo ocupa ella. ATP, lo ocupa. Manganeso, lo ocupa. Bicarbonato, lo ocupa. Biotina, lo ocupa. ¿Sí? Lo ocupa como coenzima, ¿verdad? Las coenzimas y cofactores. Producto final, palmitato, molécula ácido graso de 16 carbonos. Aquí tienen todo lo que necesitan, nada más que ahora lo vamos a ir ordenando cómo se va utilizando. ¿Quién lo utiliza? ¿Qué se genera? Producto final. Aquí está todo detallado, qué es lo que se necesita y cómo se generó. Ya saben que esto lo generamos por medio de la enzima málica, no se les olvide. El proceso consiste en el alargamiento de una cadena hidrocarbonada mediante grupos malonil-CoA que se unen al acetil a través del grupo carboxilo de este último. El proceso requiere de 2 moléculas de NADPH por cada unión. Así que el ácido palmítico o hexadecanoico. Ahora, el ácido palmítico, palmitato es lo mismo. Un ácido graso de 16 carbonos. Tiene 3 nombres, ¿no? Palmitato, ácido palmítico o ácido hexadecanoico. Ese es otro esquema como más cercano. Sí lo entienden, ¿verdad? Ya saben, si yo les pregunto, las enzimas, ¿aquí cuál sería la enzima? No. ¿Cuál sería la enzima? Que cuando estos dos se unen se necesita para sintetizar citrato. Citrato sintasa. ¿Aquí cuál sería la enzima que parte a los dos? Citrato liasa. Malato deshidrogenasa. Enzima málica y acá. ¿Y acá? Piruvato carboxilasa. Y acá pues sabemos que intervino la PDH. ¿Estamos de acuerdo? Otro panorama de como vimos ahorita la balanza de... A ver, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Miren, a lo mejor lo pueden entender más fácilmente. Acá viene glucólisis. Ya saben que la glucosa 6-fosfato te conecta a pentosis, ya lo habíamos mencionado. Okay. Entra piruvato, ¿sí? Atraviesa la doble membrana y si se fijan aquí utiliza la piruvato carboxilasa para formar oxalacetato. El piruvato se puede convertir en acetilcoenzima A por medio de la piruvato deshidrogenasa. Si los dos se unen, forman citrato. ¿Sí? Ahora, este piruvato que utiliza la piruvato carboxilasa, ¿de dónde proviene? Si ustedes se fijan, dice que proviene pues muchos de los aminoácidos, de la degradación de muchos aminoácidos que se convierten como esqueletos carbonados.
Ustedes saben que el piruvato ya en la mitocondria puede darse el grupo amino y convertirse en alanina, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Citrato sale y se convierte en acetilcoenzima A o en oxalacetato, aquí está. Y a partir de aquí formamos los ácidos grasos. Y si ustedes se fijan, vuelvo a entrar otra vez a la mitocondria, ¿sí? Por medio de el piruvato. Acuérdate que ahí puedes entrar por medio de malato o por medio de piruvato. ¿Sí? Es otro esquema que también les puede servir. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí le voy a dejar. Ya tengo, me quedan 5 minutos para nada más irme al otro edificio. Entonces dice, el NADPH proviene de las pentosas o de la transformación del citosol de oxalacetato en piruvato. Ya lo hago. Okay. Entonces ahorita vamos a ver, ahorita que regresemos, esta parte. Esta es de la vía de las pentosas, la van a ver en Bioca3 y en hemático, que lo ven en el módulo y en bioquímica. ¿Sí? Nada más se los pongo como de dónde proviene, pero ya vimos que también podría generarse del enzima málico, porque lo necesita para la enzima limitante de la síntesis de ácidos grasos. ¿Vas? Entonces yo ahorita regreso a las... Espero estar aquí